La exposición tiene una primera parte centrada en la persona de Aita, en su vida y en su trayectoria política hasta su asesinato en el año 2000. El valor de la palabra es la frase escogida para representar lo que fue. Con la palabra defendió sus ideas, empleándola como base para el diálogo, para tejer acuerdos, para buscar consensos. Usó la palabra para construir convivencia y dar forma a nuestra sociedad. Y también para alzar la voz claramente contra la intolerancia y en defensa de los derechos humanos y de ciudadanía. Con su asesinato buscaron acallar su voz, pero sus ideas, su palabra, se han mantenido muy vivas. De hecho, preservar la memoria y el legado de todo por lo que él había trabajado tanto fue la motivación principal para impulsar la creación de la Fundación Fernando Buesa en el mismo año 2000. La segunda parte de la exposición se centra en ese trabajo desarrollado a lo largo de estos 20 años por la Fundación Fernando Buesa. 20 años en los que también de forma compasada hemos ido haciendo nuestro propio proceso personal de superación y de recuperación y reconstrucción de nuestras vidas tras el asesinato de Aita. Transformar el dolor y orientarlo a algo constructivo ha sido nuestro principio guía. A nivel familiar, a pesar de la dureza de lo que hemos vivido, nos hemos enfocado en reconstruir nuestras vidas sin odio, con el amor que compartimos como motor que nos impulsa. Y en lo que respecta a la Fundación, la pluralidad, el espíritu integrador y constructivo y la aportación serena y reflexivas son también cualidades que nos caracterizan. El compromiso es también un valor esencial, muy presente tanto en la trayectoria de Aita como en nuestra familia y en la Fundación, el desarrollo de la Fundación. De ahí que el valor del compromiso también forme parte del título de esta exposición. Aita tenía una fuerte conciencia social, creía en la obligación de todas las personas de implicarse en la comunidad y de comprometerse con sus convecinos. Él y también nuestra mamá han sido para nosotros modelos de coraje y de compromiso cívico. Y mis hermanos y yo, como no podía ser de otra manera, lo interiorizamos así también. Yo particularmente lo siento como un impulso que me nace de muy adentro y me lleva a poner mi energía y mi mejor intención en construir una sociedad vasca mejor, más humana y compasiva, asentada en unos valores sólidos. En el caso que a mí me corresponde son 4 paneles, que el primero de ellos hace una primera referencia a la dimensión más personal y más familiar de Fernando y también a su entrada en política. Cada uno de los paneles arranca con una frase de alguna persona que de alguna forma nos evita el título y nos proporciona una mayor información. Fotografías de Fernando con la familia en sus primeros años, ya aparecen algunos carteles o algunas piezas periodísticas donde se ve, pues, por ejemplo, aquel histórico cartel de Fernando presentándose como cabeza de lista de la democracia cristiana vasca. Ahí están algunos carteles de su presentación a las diferentes elecciones, tanto el ayuntamiento como la propia diputación, incluso el Parlamento vasco, ¿no? E incluso ese cartel es donde aparece cerrando la lista de la candidatura del Partido Socialista alavesa a las elecciones de octubre del 82. Hay una mesa que habéis podido ver y habéis fotografiado donde aparecen diferentes elementos personales, las medallas, los reconocimientos institucionales, pero también y sobre todo algunos objetos personales de Fernando, pues desde su propia guía de teléfonos, que es tan actual que algunos de los teléfonos siguen siendo exactamente los mismos que hace 20 años y los hemos tenido que tapar con su propia pluma personal. El puro, Fernando era un gran fumador de puros, el puro que llevaba el día en que le asesinaron y que todavía está ahí, el original de la caricatura que hace Zulet y aparece al día siguiente en uno de los medios de comunicación, algunas viñetas, pues, del histórico hobby, que los más viejos nos acordaremos de él, otros no. La segunda de las planchas tiene que ver con su dimensión institucional. Fernando lo fue, pues, todo lo que se puede ser en la política regional, ¿no? Tenía muy claro sus posibilidades de proyección en la política regional y tenía muy claro que sus lindes, su límite, su espacio de actuación iba a ser la política vasca. Llega a una posición institucional importante como diputado general, ahí tenemos una reproducción del cuadro oficial de la Galería de Retratos de la Diputación, ¿no? Y hay algunas imágenes interesantes, ¿no? Ese saque de honor del primer partido que se juega en el entonces Araba Arena, finalmente, por desgracia, Buesa Arena, ¿no? Y
también hay imágenes de su condición de vicelendakari de Asuntos Sociales y también y sobre todo consejero de Educación y Universidades, y sobre todo el gran conflicto que mantiene con las ikastolas, con el tema de la publificación de las mismas, pero a la vez el gran éxito que supuso el pacto escolar. El tercero de las planchas tiene que ver con ese escenario en el que se va a desarrollar su extraordinaria y a la vez desgraciada proyección pública. En el último trienio del siglo pasado se produce un cambio radical en la estrategia nacionalista, en la estrategia del Partido Nacionalista Vasco, y esto va a dar lugar a que la línea de ruptura que se había establecido hasta entonces entre los violentos y los partidarios de una política institucional se trastoca radicalmente en ese momento en una línea de ruptura entre los nacionalistas y los no nacionalistas. Hemos traído el escaño que ocupaba Fernando hasta... son los escaños que se utilizaron hasta 2003, hasta la reforma del interior del edificio tal y como lo conocemos hoy en día, y este es el que utilizaba Fernando, que lo complementa una imagen que hay justo detrás, donde Fernando se ve que está marcando el sentido del voto, porque Fernando era el portavoz del partido de la oposición y era el jefe de la oposición. Y por desgracia llegamos al último cuarto panel, que es el panel del asesinato y de toda esa semana alocada, toda esa semana densa de acontecimientos. Como veis, es la parte donde se acumulan más referencias, más imágenes, ¿no?, hasta casi generar ruido. Es que esa fue la semana del ruido de alguna forma, ¿no? La parte ya que se corresponde a la Fundación, evidentemente, comienza después del asesinato. Ese vídeo en el que Marta, Carlos y Sara, aquel sábado 26 por la mañana, Marta lee ese comunicado de agradecimiento a la prensa. Ahí comienza ese espacio en el que empezamos a hablar de la Fundación. La democracia existe, hay que preservarla, hay que cuidarla, merece la pena trabajar por ello. Bueno, ese mensaje es el que después hace o es premonitorio para la creación de la Fundación. Directamente ya empezamos a hablar que ponemos alguna recorte de prensa de cuándo se forma la Fundación, el primer in memoriam, la primera invitación, y también hay un panel grande en que con la foto de la familia se van recogiendo un poco cuáles son los valores de la Fundación que a día de hoy se siguen defendiendo. Después hay un pequeño espacio en el que hemos hecho un mosaico con todas las personas que han participado en los actos in memoriam, ¿no? Se intenta invitar a alguien relevante, a personas, en fin, de la sociedad española que puedan, en fin, hacernos llegar su mensaje dentro de ese espacio y de ese momento de homenaje que hacemos todos los años a Jorge y a Fernando. Y después ya pasamos hacia aquí, pasamos ya a lo que es una frase que dice Adela Súa y que me parece que es muy importante para contextualizar también el trabajo de la Fundación. Adela dice que es sorprendente contemplar cómo la experiencia de dolor y la rabia de las víctimas y sus familiares puede convertirse en fertilizante de un futuro con memoria donde no quepa resquicio de legitimación de la violencia como instrumento político. Pues eso también es en parte lo que es la Fundación, y resumimos las grandes áreas de actuación de la Fundación. Hay varias fotos de los seminarios, de las jornadas y charlas coloquio, de las exposiciones, presentaciones de libros, cineforums, videojuegos, archivos online, etc. Hay una pequeña vitrina aquí, pues que exponemos algunas de esas invitaciones, esos carteles de las exposiciones, todos los videojuegos que hemos realizado, el último de ellos el año pasado sobre la deslegitimación de la violencia terrorista. En fin, es un poco un recorrido sucinto sobre cuáles son nuestras áreas de actuación, muy gráfico. Hay un pequeño vídeo que está en un continuo, que desde los últimos 10 años se van tratando un poco cuáles son las actividades que hacemos en la Fundación. Hay una estantería con todas las publicaciones que la Fundación ha hecho en todos estos años de trabajo. También se pone como novedad el libro que presentamos el pasado martes en el Palacio Europa, la biografía política de Fernando. Una pequeña vitrina
que ponemos dos cosas. Aquel 22 de febrero muchísimos estudiantes, ciudadanos dejaron en el lugar del asesinato de Fernando, que ahora está el monolito, muchísimos mensajes, flores, carteles, poemas. Bueno, todos ellos se recogieron. Los que están ahí son los originales que se recogieron de aquel día. Están en esa vitrina y esa es un poco la respuesta de la ciudadanía, pero también una respuesta institucional con muchísimos telegramas llegados de todas las partes de España y del mundo, y ahí se reproducen algunos de aquellos. Con esa cuestión, con esa respuesta que aquel tuvo el 22 de febrero, a día de hoy también queremos que haya una respuesta por parte de la ciudadanía y por eso preguntamos a las personas que vengan a ver la exposición, después de haber visto y saber quién era Fernando, qué hace la Fundación, pues qué creen que pueden hacer para tener un futuro de convivencia en paz y cuál es el granito de arena que ellos pondrían para que las futuras generaciones tengan una sociedad mejor. Por lo tanto, los ciudadanos podrán o por un lado escribir ahí en ese buzón, dejar en fin, su granito de arena, su aportación que quieren hacer, o también mediante un QR con el móvil pueden hacerlo directamente en la página web y hacernos llegar ese mensaje.